El Tribunal Constitucional tiene reconocido que la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, entre ellos la libertad de circulación, de residencia, de manifestación, reunión y culto. Y no los han limitado, no, los han fulminado. Y usted, su consellería, ha permitido que se multe a ciudadanos valencianos que querían ejercer sus libertades públicas y sus derechos fundamentales dentro del cumplimiento de las medidas de seguridad más adecuadas. Ejemplo, se ha multado a autónomos que, tras haber sufrido la cancelación de las fallas, con lo que ha supuesto de pérdida de trabajo, de pedidos que han sido cancelados y de muchísimo dinero, resulta que han salido a la calle este fin de semana pasado para cumplir unos pedidos de flores para el Día de la Madre y se les ha multado. Obviamente estas denuncias no pueden prosperar. Bueno, eso sí, siempre que el Ejecutivo no consiga destrozar el Poder Judicial, y lleva camino. Y en esta situación, lo que se ha producido por parte del Gobierno y por parte de la Generalitat es que han demostrado tener más capacidad para poner mordazas que para comprar mascarillas en buenas condiciones. Han prohibido a los sanitarios y fuerzas de seguridad decir ni una sola palabra de su situación personal y están trabajando todavía hoy con precarias medidas de seguridad. A algunos contagiados se les está enviando a trabajar en perjuicio de su propia salud y en perjuicio de la salud de los demás. Estos son hechos, declaraciones con nombres y apellidos, como ya le dijimos a la consellera de Sanidad. Nos dice usted que han actuado rápido y bien, pero no es verdad. Ustedes propagaron a los cuatro vientos 3 hospitales de campaña. Ahora no se llaman de campaña, era una forma de llamarles. Ahora son un parking cerrado, una extensión de los hospitales de Valencia, Castellón y Alicante. Pero resulta que nos están sirviendo de bien poco. Parece que se empiezan a utilizar para hacer algunas pruebas y que están previstos para futuro. ¿Para cuándo? Para ese segundo brote del que ya todos ustedes hablan. ¿Y estos casi 2 meses qué? Dice, celeridad no, operatividad y previsión. ¿Operatividad y previsión para cuándo? Y celeridad sí, por supuesto, desde el primer día. El señor Puig dijo 15 días. ¿Había celeridad o no había celeridad? ¿Eran necesarios o no? Y se lo dije y se lo vuelvo a decir. Tenían lugares que se podían haber habilitado con celeridad, con sumariedad, en poco tiempo, como la feria de muestras. Pero nos dijo que no era adecuado. ¿Por qué? En IFEMA, aparte de las críticas que les han hecho, se han salvado muchas vidas. O la sanidad privada, ahí la tienen con las UCIs preparadas y prácticamente no las han utilizado y se están generando un enorme gasto. ¿Y qué hacemos con la crisis económica y social? ¿Cómo se puede hablar de buena gestión cuando no se ha implementado una sola medida en favor de los más necesitados? El Ayuntamiento de Valencia, por capricho del inefable señor Ribó, se cargó el banco de alimentos, que ahora está en la Pobla de Vallbona y no recibe ni un solo céntimo por la grandísima labor que sigue haciendo. Y de la Generalitat tampoco. ¿Sabe qué pasa, señora Bravo? Que la izquierda, por donde pasa, no vuelve a crecer la hierba, porque no busca subvenir las necesidades de los más vulnerables y no hace políticas para que salgan de esta situación. La izquierda, y mucho más, los socios que la acompañan, lo llevan en su ADN, lo que defiende es la dependencia, es fomentar el parasitismo para poder controlar eternamente a los más vulnerables, con políticas de colectivización de la pobreza, y así cada día los más vulnerables son más. Ayer decían en este... Acabo rápido, señor presidente. Ayer decían en este hemiciclo que queremos a nuestros niños, a nuestros mayores, a nuestros vecinos. Sí, claro que los quieren sumisos y con la cabeza agacha.